Mi esposa señaló la puerta y dijo, «Ahí está». Yo dije, «Ahí tienes». El camión de mudanzas tocó la bocina justo a tiempo. Su amenaza definitiva se convirtió en mi solución definitiva. Mi esposa señaló la puerta principal y dijo, «Ahí está», pensando que acababa de dar el jaque mate definitivo. Lo que no sabía era que yo había estado esperando exactamente esas palabras durante meses. Verás, cuando alguien te muestra la puerta, a veces la mejor respuesta es mostrarle exactamente quién va a pasar por ella. Permíteme retroceder y explicar cómo llegamos a este punto. 3 años de matrimonio se habían convertido en 3 años de guerra verbal diaria. Cada conversación se convirtió en un campo de batalla donde ella blandía la manipulación como un maestro espadachín, retorciendo cada palabra que yo decía en algo siniestro. La mujer con la que me casé se había transformado en este tornado bipolar que podía pasar de cero a una fusión nuclear más rápido de lo que yo podía decir buenos días. Ese martes en particular comenzó como cualquier otro día en nuestra casa. Yo estaba abajo tomando mi café, mirando mi teléfono, cuando ella bajó las escaleras cargando, ya en modo de ataque total. Nada de buenos días. Ningún reconocimiento de que yo existía como ser humano. Solo hostilidad pura y sin filtros desde el momento en que sus pies tocaron el suelo de la cocina. «Dejaste los platos en el fregadero otra vez», espetó, cerrando de golpe las puertas de los gabinetes para lograr un efecto dramático. Sin embargo, esta es la cuestión. Yo había lavado todos los platos la noche anterior. Lo único en ese fregadero era la taza de café de la que estaba bebiendo en ese momento. «Esa es solo mi taza de café», dije con calma, sin siquiera levantar la vista de mi teléfono. «No me vengas con esa actitud», replicó ella, ya escalando la situación. «¿Crees que puedes simplemente hacer desastres y yo limpiaré detrás de ti como una especie de sirvienta?» Esta era su especialidad. Tomar un asunto sin importancia, exagerarlo por completo y luego convertirme en el villano de su retorcida narrativa. Había aprendido a reconocer el patrón, pero lo que aún no había aprendido era cómo dejar de seguirle el juego. «No te estoy dando ninguna actitud. Estoy bebiendo café de una taza que lavaré cuando termine de beber café». Pero la lógica no tenía cabida en su mundo. Ya estaba paseándose por la cocina como un animal enjaulado, acumulando vapor para lo que sabía que sería otra sesión de gritos de 1 hora en la que, de alguna manera, todo lo que estaba mal en su vida se convertiría en mi culpa. «¿Sabes qué? Estoy harta de esto. Estoy harta de vivir con alguien que no me respeta, que no aprecia lo que hago por aquí». Su voz se estaba volviendo más aguda, más estridente. «Quizás deberíamos terminar con todo esto si no estás satisfecha». Y ahí estaba. La amenaza que siempre sacaba cuando quería verme suplicar, disculparme y rogarle que reconsiderara. El ultimátum diseñado para hacerme plegar como un traje barato y prometer ser mejor, hacerlo mejor, esforzarme más. Pero algo era diferente esta vez. Quizás fue el hecho de que había usado este mismo guión tantas veces que podía recitarlo de memoria. Quizás fue porque finalmente había llegado a ese punto en el que te das cuenta de que en realidad no estás obligado a participar en el drama de otra persona. Se dirigió a la puerta principal, la abrió de par en par y señaló hacia afuera con todo el estilo teatral de un artista de Broadway. «Ahí está. Si eres tan infeliz, ahí está la puerta». La miré de pie allí, con el brazo extendido, el rostro enrojecido por una rabia fabricada, esperando que me disculpara o saliera furioso en señal de derrota. En cambio, hice algo que nos tomó a ambos completamente por sorpresa. Me reí. No una risa amarga, no una risa sarcástica, una risa genuina, desde el estómago, que pareció confundirla más que si hubiera empezado a hablar en griego antiguo. «¿Crees que esto es divertido?», chilló, pero pude ver la incertidumbre colándose en sus ojos. «En realidad, sí, lo creo». Saqué mi teléfono y empecé a revisar mis contactos. «¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Ahí está la puerta». Ella seguía de pie con el brazo señalando hacia afuera, pero ahora parecía menos una general al mando y más como alguien que acababa de darse cuenta de que podría haber exagerado su jugada. Encontré el número que buscaba y pulsé llamar. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien respondiera. «Ayed Moving Services», habla el despachador. «Hola, necesito programar una mudanza de emergencia para el mismo día», dije,
manteniendo mi voz casual mientras mantenía el contacto visual con mi esposa. Su expresión estaba cambiando de la ira a la confusión y a algo que se parecía sospechosamente al pánico. ¿De qué tamaño de mudanza estamos hablando, señor? Oh, no muy grande. Solo pertenencias personales. Ropa, zapatos, algunas cosas de baño. Debería caber en un camión pequeño. El brazo de mi esposa finalmente cayó a su costado. ¿Qué estás haciendo?, susurró. Levanté un dedo, indicando que necesitaba terminar mi llamada. Sí, la dirección de recogida es. Recité nuestra dirección, y la dirección de entrega es. Hice una pausa, mirándola directamente. En realidad, permítame devolverle la llamada con la dirección de entrega en unos 10 minutos. No hay problema, señor. Podemos tener un equipo allí dentro de una hora. Perfecto. Gracias. Terminé la llamada y volví a guardar mi teléfono en el bolsillo. La cocina se había quedado en completo silencio, excepto por el sonido de su respiración acelerada. Estás fanfarroneando, dijo, pero su voz carecía de su convicción habitual. Lo estoy. Recogí mi taza de café, caminé hacia el fregadero y la lavé a fondo, asegurándome de secarla y guardarla en el gabinete donde correspondía. Tú señalaste esa puerta y me dijiste, ahí está. Solo estoy de acuerdo contigo. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes. ¿En serio? Porque me pareció bastante claro. Abriste la puerta, señalaste hacia afuera y dijiste, ahí está. Como si me estuvieras dando indicaciones. Así que, supuse que querrías que alguien usara esa puerta. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de averiguar cómo dar marcha atrás sin perder la dignidad. Pero esta vez no estaba interesado en darle una estrategia de salida. Creo que subiré a prepararme, dije, dirigiéndome hacia la escalera. El camión de la mudanza debería llegar pronto. Mientras subía las escaleras, podía oírla detrás de mí, finalmente encontrando su voz de nuevo. No puedes estar hablando en serio. Vas a tirar por la borda 3 años de matrimonio por una estúpida discusión. Me detuve en lo alto de las escaleras y la miré. No estoy tirando nada por la borda. Tú me mostraste la puerta, ¿recuerdas? Simplemente soy lo suficientemente inteligente como para captar la indirecta. Entré en nuestra habitación y pude oírla abajo, paseándose por la cocina, murmurando para sí misma. Probablemente estaba tratando de averiguar si yo hablaba en serio o solo estaba viendo su farol. La belleza del asunto era que ni siquiera yo estaba completamente seguro de cuál de las dos era hasta ese momento en que saqué mi teléfono. Pero ahora que había hecho la llamada, algo encajó. Esta casa, este santuario que se había convertido en una zona de guerra, era mía. La había comprado 2 años antes de que nos conociéramos. Cada pago de la hipoteca, cada reparación, cada mejora había salido de mi bolsillo. Sin embargo, de alguna manera, a lo largo de los años, ella había comenzado a actuar como si fuera la dueña del lugar. Saqué una maleta grande del armario y la puse sobre la cama. Luego abrí los cajones de su cómoda y comencé a doblar metódicamente su ropa, camisetas, vaqueros, esa ropa de entrenamiento cara que compró pero nunca usó. Cada artículo iba ordenadamente a la maleta como si estuviera empacando para unas vacaciones que ella no sabía que iba a tomar. ¿Qué estás haciendo ahí arriba?, gritó desde abajo. Empacando, respondí. Finalmente entrando en razón. Tuve que reprimir una risa. Todavía pensaba que todo esto se trataba de que yo me fuera. La mujer que acababa de pasar 20 minutos gritando sobre lo miserable que la hacía, que literalmente me había señalado la salida, de alguna manera creía que era ella la que se quedaba. Me moví a su lado del baño y comencé a recoger sus artículos de tocador, cremas faciales caras que prometían revertir el envejecimiento, unas 15 botellas diferentes de champú y acondicionador, maquillaje que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en un mes. Todo fue a una bolsa separada. No se me escapó la ironía de que estaba siendo más cuidadoso con sus cosas de lo que ella nunca había sido con las mías. Encontré camisas mías en su pila de ropa sucia, joyas mías mezcladas con las suyas, libros míos que había tomado prestados y nunca devuelto. 3 años de reclamar gradualmente territorio en una casa que nunca fue suya para reclamar.
Podía oírla cada vez más agitada abajo. Las puertas de los gabinetes se cerraban de golpe de nuevo, y ahora hablaba sola más fuerte, preparándose para otro frenesí. Este era su patrón. Cuando la manipulación no funcionaba, escalaba al caos, esperando que el gran volumen de sus emociones abrumara mi lógica. Mi teléfono vibró. Ayed Moving Services. Hola, habla el despachador para devolver la llamada. ¿Ya tiene la dirección de entrega para nosotros? Había estado pensando en esto. Conocía la dirección de su madre de memoria después de 3 años de visitas festivas obligatorias. Sí, es. Recité la dirección. Perfecto. Nuestro equipo está a unos 15 minutos. Genial. Gracias. Al colgar, me di cuenta de que se había quedado en silencio abajo. Eso nunca era una buena señal. El silencio significaba que estaba tramando su próximo movimiento, averiguando cómo recuperar el control de la situación. Agarré otra maleta y continué empacando, sus abrigos de invierno del armario del pasillo, la colección de bolsos que vivía en nuestra habitación, la pila de novelas románticas que guardaba en su mesita de noche. Todo lo que gritaba ella en una casa que nunca se había sentido realmente como nuestra. Cuanto más empacaba, más me daba cuenta de cuánto espacio habían ocupado sus cosas. No solo espacio físico, sino espacio mental. Había estado caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, monitoreando constantemente mi comportamiento para evitar desencadenar su próximo colapso. ¿Cuándo fue la última vez que había visto un programa de televisión que realmente quería ver? ¿Cuándo fue la última vez que había cenado sin tener que defenderme de alguna ofensa imaginaria que había cometido? ¿De verdad estás haciendo esto? Su voz estaba justo fuera de la puerta de la habitación. ¿Haciendo qué? Pregunté, sin levantar la vista de la maleta. Empacando tus cosas para irte. Me enderecé y la miré. Estaba apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, tratando de parecer desafiante pero sin poder ocultar la incertidumbre en sus ojos. No estoy empacando mis cosas, dije con calma. Estas son tus cosas. Por un momento, se quedó mirándome como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Luego, la realidad de lo que estaba diciendo comenzó a calar. ¿Mis cosas? ¿Qué quieres decir con mis cosas? Quiero decir tu ropa, tus zapatos, tus productos de baño, tus libros, tus cosas. Hice un gesto hacia las maletas en la cama. Ya sabes, las cosas que te pertenecen. No puedes simplemente echarme. Esta también es mi casa. Y ahí estaba. La suposición que me había estado volviendo loco durante meses. En realidad, no. No lo es. ¿Qué quieres decir con que no lo es? Quiero decir exactamente lo que dije. Esta casa está a mi nombre. La hipoteca está a mi nombre. El seguro está a mi nombre. Nunca has contribuido ni un céntimo a la hipoteca. Nunca has pagado por reparaciones. Ni siquiera has pagado los servicios públicos. Cerré una maleta con la cremallera y comencé con otra. Así que, no. Esta no es tu casa también. Su rostro pasó por varios cambios de color mientras procesaba esta información. Eso no es. No puedes simplemente. Estamos casados. Estar casado no te da automáticamente la propiedad de un bien que no compraste. Me mantuve tranquilo, factual, lo que parecía enfurecerla más que si hubiera empezado a gritarle. He vivido aquí durante 3 años. Como mi invitada. Una invitada que acaba de decirme que estaba harta de vivir aquí y me señaló la salida. Volvía a tener esa mirada salvaje en sus ojos. La que generalmente precedía a sus colapsos más espectaculares. Estás siendo ridículo. No hablaba en serio sobre que te fueras. Pero hablabas en serio sobre estar harta de vivir conmigo. Hablabas en serio sobre querer terminar con todo esto. Hablabas en serio sobre señalar esa puerta. Cerré la segunda maleta. Solo te estoy tomando en serio. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Es mi casa, ¿recuerdas? Volvió furiosa escaleras abajo y pude oírla comenzar otra diatriba, pero ya no estaba escuchando las palabras.
Estaba escuchando el sonido de la libertad que se acercaba en forma de un camión de mudanzas que llegaría en cualquier momento. Llevé la primera maleta escaleras abajo y la dejé junto a la puerta principal. La misma puerta que ella había señalado hacía menos de una hora. La misma puerta que había insistido que estaba allí para que yo la usara. Vio la maleta y su voz alcanzó un tono que probablemente molestó a los perros a 3 casas de distancia. No puedes estar hablando en serio ahora mismo. Mortalmente en serio, dije, volviendo escaleras arriba por la segunda maleta. Fue entonces cuando escuché el sonido que hizo que todo fuera perfecto. El profundo toque de una bocina de aire de un gran camión que se detenía frente a nuestra casa. El momento fue absolutamente perfecto, como si el universo hubiera estado esperando exactamente este instante para soltar el remate del chiste que mi esposa se había estado contando a sí misma durante 3 años. Ella también escuchó la bocina del camión, y su cabeza se giró bruscamente hacia la ventana delantera. A través del cristal, se podía ver el gran camión de mudanzas blanco de ayer retrocediendo hacia nuestra entrada, con 2 tipos en uniformes a juego que salían para evaluar el trabajo. No, dijo, su voz bajando a casi un susurro. No, ¿de verdad no llamaste a una empresa de mudanzas? Bajé las escaleras cargando la segunda maleta, y ella estaba allí de pie, congelada, mirando por la ventana como si estuviera viendo aterrizar una nave espacial alienígena en nuestro patio delantero. Oh, pero sí lo hice. Dejé la maleta junto a la primera. ¿Recuerdas? Me dijiste que ahí estaba la puerta. Supuse que querías que alguien la usara. Se giró para mirarme, y pude ver el momento exacto en que la plena realidad de la situación la golpeó. Su rostro pasó de confundido a aterrorizado y a absolutamente furioso en unos 2 segundos. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada a ti. Estoy haciendo algo por mí. Me acerqué a la ventana mientras uno de los encargados de la mudanza llamaba a la puerta principal. Parece que están listos para trabajar. Abrí la puerta antes de que pudiera detenerme. 2 tipos, ambos construidos como si pasaran sus vidas moviendo muebles pesados, estaban en mi umbral con portapapeles y una actitud que decía que habían visto todo tipo de drama doméstico imaginable. ¿Es usted el caballero que llamó sobre la mudanza para el mismo día?, preguntó el más alto. Ese soy yo. Hice un gesto hacia las maletas. Esto es todo lo que tiene que irse. Detrás de mí, mi esposa había encontrado su voz de nuevo. Esto es un secuestro. Esto es ilegal. No puedes obligar a alguien a mudarse. El encargado de la mudanza miró por encima de mí hacia ella, luego de nuevo hacia mí con las cejas levantadas. Señor, no podemos sacar a nadie de una residencia contra su voluntad. Oh, ella no está siendo sacada contra su voluntad, dije con calma. Ella es la que me dijo que estaba harta de vivir aquí. Ella es la que dijo, quizás deberíamos terminar con todo esto. Y ella es la que... Me giré para mirarla con una sonrisa que probablemente parecía demasiado satisfecha. ¿Qué dijiste de nuevo sobre la puerta? Estaba allí de pie con la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. El encargado de la mudanza miraba entre nosotros como si estuviera viendo un partido de tenis. Ella señaló esa puerta y dijo, ahí está, le expliqué al confundido encargado. Así que la estoy ayudando a usarla. Fue entonces cuando perdió el control por completo. No la ira controlada y manipuladora que solía desplegar, sino un pánico genuino y desquiciado. No lo dije de esa manera, y lo sabes, gritó. Estás retorciendo mis palabras. ¿Lo estoy? Porque parecías bastante clara. Abriste la puerta, señalaste hacia afuera y dijiste, ahí está, como si estuvieras dando indicaciones a alguien para que se fuera. El segundo encargado, que había estado observando en silencio este teatro doméstico, finalmente habló. Miren, amigos, solo movemos cosas. No nos involucramos en disputas familiares. No hay ninguna disputa, dije, agarrando una de las maletas. Estas bolsas tienen que ir a esta dirección. Le entregué un papel con la dirección de su madre. Mi esposa le arrebató el papel de las manos. Esa es la casa de mi madre. Lo sé. Ahí es donde te quedarás hasta que averigües tu próximo movimiento.
No puedes enviarme a casa de mi madre como si fuera una adolescente. No te estoy enviando a ningún lado. Estás eligiendo irte. Recuerda, dijiste que estabas harta de vivir aquí. Ahora estaba en espiral, tratando de aferrarse a cualquier argumento que pudiera salvarla de las consecuencias de su propio ultimátum. Eso fue solo. Estaba molesta. La gente dice cosas cuando está molesta. La gente también hace cosas cuando está harta de ser manipulada, respondí, llevando su maleta hacia el camión de mudanzas. Me siguió afuera, todavía despotricando. Este es mi hogar. Tengo derechos. Tienes derecho a empacar tus pertenencias y abandonar la propiedad que no te pertenece, dije, cargando su maleta en el camión. Los vecinos comenzaban a notar la conmoción. La señora Peterson de al lado fingía regar plantas que no necesitaban agua, y el tipo de enfrente había desarrollado de repente un profundo interés en revisar su buzón por tercera vez en 10 minutos. Mi esposa también se dio cuenta de la audiencia, lo que la puso aún más frenética. Me estás humillando delante de todo el vecindario. Te estás humillando a ti misma. Solo te estoy ayudando a seguir tu propia sugerencia. Volví hacia la casa para coger la segunda maleta y ella estaba justo detrás de mí, su voz cada vez más aguda y desesperada. Por favor, ¿podemos simplemente hablar de esto? ¿Podemos entrar y discutir esto como adultos? Ya lo discutimos. Lo discutiste muy a fondo. Me dijiste que estabas harta de vivir conmigo, que quizás deberíamos terminar con todo esto, y luego me mostraste la puerta. Recogí la segunda maleta. Solo estoy siendo un buen oyente. El encargado más alto estaba junto a su camión, tratando de no parecer que estaba disfrutando del espectáculo. ¿Es esto todo, señor? Solo las 2 bolsas. Eso es todo, confirmé, entregando la segunda maleta. ¿Espera? Mi esposa corrió hacia el camión como si intentara detener un tren en partida. No puedes simplemente meter mi vida en 2 maletas. Fui muy minucioso. Empaqué todo lo que te pertenecía. ¿Qué hay de mis cosas de la cocina, mis decoraciones, los muebles que compramos juntos? ¿Qué muebles compramos juntos? Pregunté, genuinamente curioso. Abrió la boca para responder, luego la cerró. Porque la verdad era que todo en la casa había sido mío antes de que ella se mudara, o lo había comprado yo después de que se mudara. Nunca había contribuido a ninguna compra importante, ni siquiera había ofrecido dividir el costo de algo significativo. Ellos. Los cojines del sofá. Unos cojines de $20 de tarjeta no constituyen propiedad conjunta. El encargado se aclaró la garganta. Señor, ya hemos cargado todo. ¿Cuál es la dirección de entrega de nuevo? Repetí la dirección de su madre y él la anotó en su portapapeles. No, gritó ella, haciendo un último y desesperado intento por tomar el control. No voy a ir a casa de mi madre. Me quedo aquí mismo. Fue entonces cuando jugué mi última carta. Metí la mano en el bolsillo y saqué su llave de repuesto de la casa. La llave que le había dado hace 3 años cuando se mudó. La llave que probablemente había olvidado que técnicamente era mía para dar y quitar. ¿Con qué llave? Pregunté, sosteniéndola en alto. Sus ojos se clavaron en esa llave como si fuera un salvavidas en un barco que se hunde. No puedes quitarme mi llave. No es tu llave. Es mi llave que te dejé usar. Se abalanzó sobre ella, pero yo estaba preparado. Di un paso atrás y le lancé la llave al encargado más alto. ¿Te importaría sostener esto un segundo? La atrapó con una sonrisa. No hay problema, jefe. La palabra divorcio la detuvo en seco. Vi cómo su rostro se ponía completamente blanco mientras la realidad de la situación finalmente penetraba en su grueso cráneo. Podemos verle esta tarde a las 2, dijo la recepcionista a través del altavoz de mi teléfono. Perfecto. Allí estaré. Terminé la llamada y volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. Mi esposa me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Vas a solicitar el divorcio hoy? ¿Por qué esperar? Dijiste que estabas harta de esto. Dijiste que quizás deberíamos terminar con todo esto. Solo estoy siguiendo tu ejemplo. Pero no quise decir.
Solo estaba molesta. Y yo solo estoy harto de estar casado con alguien que se molesta todos los días y lo convierte en mi problema. El encargado con mi llave miraba de un lado a otro entre nosotros como si estuviera viendo el asalto final de un combate de boxeo. Su compañero ya se había subido al asiento del conductor y había arrancado el motor, claramente listo para poner este espectáculo en marcha. ¿Lista para irse, señorita?, le preguntó el encargado alto. No voy a ninguna parte, chilló, haciendo una última y desesperada resistencia. Todo esto es solo un malentendido. Ningún malentendido, dije con calma. Tú quieres salir, vas a salir. Señalaste la puerta y ahora vas a pasar por ella. Intentó un enfoque diferente, su voz de repente suave y suplicante. Cariño, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos solucionarlo. No hay nada que solucionar. Dejaste tu posición muy clara. Estaba emocional. No quise decir nada de eso. Lo dices en serio todos los días. Esta es solo la primera vez que decido tomarte en serio. La desesperación en sus ojos era casi lastimosa. Pero había visto este acto demasiadas veces antes. En el momento en que mostrara alguna debilidad, cualquier señal de que su manipulación estaba funcionando, volvería a sus viejos trucos en cuestión de horas. Por favor, susurró, no nos hagas esto. No estoy haciendo nada a nosotros. No hay un nosotros. Dejaste eso claro cuando me dijiste que estabas harta de vivir conmigo. Probó con otro ángulo. ¿Qué hay de nuestros amigos? ¿Qué hay de nuestras familias? ¿Qué van a pensar? Van a pensar que obtuviste exactamente lo que pediste. El encargado se aclaró la garganta de nuevo. Miren, amigos, realmente necesitamos ponernos en marcha. Tenemos otros trabajos hoy. Asentí y caminé hacia mi puerta principal. Es toda suya. Fue entonces cuando se quebró por completo. La falsa dulzura desapareció y su verdadero yo volvió rugiendo a la superficie. Bastardo. No puedes hacerme esto. Te quitaré todo lo que tienes. ¿Con qué abogado?, pregunté, deteniéndome en la puerta. No tienes trabajo, ¿recuerdas? No tienes dinero propio. Y como esta casa es mía, y el coche que conduces es mío, y las tarjetas de crédito que usas son mías, tengo curiosidad por saber cómo planeas financiar esta batalla legal con la que amenazas. Su boca se abrió y cerró varias veces mientras procesaba esta información. En su mundo de fantasía alimentado por la rabia, había olvidado que se había vuelto completamente dependiente financieramente de mí. Yo conseguiré un trabajo. Lo resolveré. Bien por ti. Suena como un gran nuevo comienzo. Entré en mi casa y ella intentó seguirme, pero bloqueé la entrada con mi cuerpo. ¿A dónde crees que vas? Esta también es mi casa. No, no lo es. Ya hemos pasado por esto. Le tendí la mano al encargado. ¿Puedo recuperar mi llave ahora? Me la lanzó con una sonrisa. ¿Toda suya, jefe? Retrocedí para entrar y comencé a cerrar la puerta, pero ella metió el pie en el hueco. No puedes encerrarme fuera de mi propia casa. No es tu casa. Nunca fue tu casa. Era mi casa en la que te dejé vivir. Tengo derechos. Tienes derecho a permanecer en silencio, pero aparentemente vas a renunciar a ese. Miré su pie en mi puerta. Mueve tu pie. No. Mueve tu pie o lo moveré por ti. Algo en mi voz debió convencerla de que no estaba fanfarroneando porque retiró el pie. En el momento en que lo hizo, cerré la puerta firmemente y eché el cerrojo. Inmediatamente comenzó a golpear la puerta. Abre esta puerta. No puedes encerrarme. Caminé hacia la ventana delantera y aparté la cortina lo suficiente para verla de pie en mi porche, con la cara roja y furiosa, golpeando la puerta como una loca. Señora, oí decir al encargado, su transporte se va en unos 30 segundos, esté usted en él o no. Se giró para mirar el camión, luego de nuevo a la puerta, y de nuevo al camión. Pude verla tratando de calcular sus opciones y llegando a exactamente 0. Golpeó la puerta una vez más.
Esto no ha terminado. ¿Me oyes? Esto no ha terminado. En realidad, grité a través de la puerta. Sí, ¿lo está? La oí bajar furiosa los escalones del porche, murmurando maldiciones que habrían enorgullecido a un marinero. La puerta del camión se cerró de golpe y unos segundos después, oí el motor alejarse de mi entrada. Por primera vez en 3 años, mi casa estaba en completo silencio. Sin gritos, sin drama, sin nadie pisando fuerte buscando algo por lo que ofenderse. Solo un bendito y hermoso silencio. Volví a la ventana y vi desaparecer el camión de mudanzas a la vuelta de la esquina, llevando mi mayor error a la casa de su madre, donde pertenecía. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de ella, por supuesto. Voy a llamar a mi abogado. Le respondí con un texto. Buena suerte con eso. Asegúrate de mencionar que tú señalaste la puerta primero. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron, y volvieron a aparecer. Finalmente, llegó otro mensaje. Te odio. Respondí. Lo sé. Por eso estás en un camión de mudanzas en lugar de en mi sala de estar. Los puntos aparecieron una vez más, luego se detuvieron. No llegaron más mensajes. Miré alrededor de mi casa, mi santuario que se había convertido en un campo de batalla durante 3 años, y me di cuenta de que algo profundo acababa de suceder. Había ganado. No peleando, no gritando, no jugando a sus juegos de manipulación. Había ganado simplemente tomándole la palabra y dándole exactamente lo que pedía. Lo primero que noté fue lo silenciosa que era realmente mi casa sin su ruido constante. Sin pisotones en el piso de arriba. Sin portazos de gabinetes. Sin murmullos en voz baja sobre problemas imaginarios que supuestamente yo había creado. Solo paz pura e ininterrumpida. Recorrí cada habitación como si la viera por primera vez en años. La sala de estar donde ahora podía sentarme en mi propia silla sin ser interrogado sobre mi día. La cocina donde podía hacer café sin desencadenar una conferencia de 20 minutos sobre los platos. La habitación donde no tendría que dormir junto a alguien que me trataba como a un enemigo. Mi teléfono había estado vibrando sin parar durante la primera hora, pero lo dejé pasar al buzón de voz. Mensaje tras mensaje de ella, cada uno más desesperado que el anterior. Los mensajes comenzaron con enojo, luego se volvieron suplicantes, luego volvieron a las amenazas y de nuevo a las súplicas. El clásico manual de manipulación, y yo había visto cada página de él antes. Finalmente, decidí leer la colección de mensajes que había enviado. No puedes estar hablando en serio sobre esto. Por favor, devuélveme la llamada. Tenemos que hablar. Esto es una locura. Estás arruinando nuestro matrimonio por nada. Lo siento. Está bien, no quise decir lo que dije. Estás siendo completamente irrazonable. Mi madre está haciendo preguntas. ¿Qué se supone que debo decirle? Contesta tu teléfono ahora. Bien. Ignórame. A ver cómo te va. Borré cada uno de los mensajes sin responder. Luego bloqueé su número. Exactamente a las 2, entré en Jenkins and Associates vistiendo mi mejor camisa y llevando una carpeta con documentos que había pasado la mañana reuniendo, certificado de matrimonio, escritura de la casa, extractos bancarios, registro del coche. Todo lo que probaba lo que me pertenecía y lo que no. La abogada era una mujer de aspecto elegante de unos 50 años que probablemente había visto toda variedad de dramas de divorcio imaginables. Escuchó mientras yo explicaba la situación, asintiendo ocasionalmente o tomando notas. Entonces, déjeme asegurarme de que entiendo, dijo cuando terminé. Ella le exigió que se fuera de su propia casa. Usted vio su farol, y ahora ella afirma que no lo decía en serio. Esa es la versión corta. Sí. Y la casa está únicamente a su nombre. La compré 2 años antes de que nos conociéramos. Nunca ha hecho un pago. Nunca ha contribuido a reparaciones o mejoras. ¿Alguna cuenta bancaria conjunta? Ella tiene una tarjeta de débito de mi cuenta, pero su nombre no está en nada. ¿Hijos? No. ¿Algún activo significativo que ella aportara al matrimonio? Pensé en eso por un minuto.
Un Honda Civic de 10 años que murió 6 meses después de que ella se mudara. Ella sonrió. Esto debería ser bastante sencillo entonces. En este estado, la propiedad poseída antes del matrimonio generalmente permanece con el propietario original a menos que haya evidencia de la intención de compartir la propiedad. ¿Alguna vez agregó su nombre a la escritura de la casa? Ni siquiera lo consideré. Bien. ¿Alguna razón para pensar que podría impugnar el divorcio? Ya está amenazando con quitarme todo lo que tengo, pero no tiene dinero para un abogado. Generalmente encuentran una manera si están lo suficientemente decididos, pero según lo que me ha dicho, no tiene mucho en qué apoyarse. Salí de la oficina del abogado sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses, quizás años. Los papeles se presentarían en el plazo de una semana, y salvo complicaciones, podría ser legalmente libre en 60 días. Cuando llegué a casa, había un coche que no reconocí aparcado en mi entrada. Mi corazón se hundió por un momento, pensando que de alguna manera había logrado volver. Pero a medida que me acercaba, vi que era su madre al volante. Genial. El segundo asalto estaba a punto de comenzar. Aparqué en la calle y caminé hacia mi puerta principal, ignorando a la mujer mayor que ahora salía de su coche con una mirada decidida en su rostro. Tenemos que hablar, me llamó. Me di la vuelta. No, realmente no tenemos que hacerlo. No puedes simplemente echar a mi hija a la calle como si fuera basura. No la eché a la calle. Hice que la mudaran profesionalmente a su casa. Gran diferencia. Está destrozada. Ha estado llorando durante horas. Debería haber pensado en eso antes de señalarme la puerta. Ella no lo dijo de esa manera y lo sabes. Esto se estaba volviendo viejo rápidamente. En realidad, no lo sé. Lo que sé es que dijo que estaba harta de vivir conmigo, sugirió que termináramos nuestro matrimonio y luego me mostró la salida. Le tomé la palabra. La gente dice cosas cuando está molesta. Y la gente hace cosas cuando está harta de ser tratada como basura en su propia casa. Su madre se cruzó de brazos, tratando de parecer intimidante. Podría haber funcionado si no hubiera pasado 3 años tratando con alguien que había aprendido todas sus técnicas de manipulación de esta mujer. Ella quiere volver a casa. Esta no es su casa. ¿Nunca lo fue? Están casados. Eso la convierte en su casa también. Estar casado con alguien no te da la propiedad de un bien por el que no pagaste. Así no es como funciona el matrimonio. Aparentemente, tampoco es como funcionó este matrimonio, ya que nos estamos divorciando. Eso la detuvo en seco. ¿Divorciados? Presenté los papeles esta tarde. No puedes estar hablando en serio. Todo el mundo sigue diciendo eso, pero aquí estamos. Se quedó allí por un momento, probablemente tratando de encontrar un ángulo de ataque diferente. ¿Y si promete cambiar? ¿Y si va a terapia? ¿Y si no lo hace? ¿Y si esto es solo otra manipulación para volver a entrar y poder seguir haciéndome la vida miserable? No sabes si eso sucedería. Sé que ha sucedido cada vez que se ha disculpado por su comportamiento. El matrimonio se trata de perdonar. El matrimonio también se supone que se trata de respeto y compañerismo y no de tratar a tu cónyuge como un enemigo con el que vives. Pude ver que se estaba frustrando porque sus tácticas habituales de culpabilidad no estaban funcionando. Bien, pero no puedes simplemente retener sus cosas como rehén. ¿Qué cosas? Empaqué todo lo que le pertenecía y lo hice entregar en tu casa. ¿Y sus muebles? ¿Sus platos? ¿Qué muebles? ¿Qué platos? Se mudó con una maleta y un coche moribundo. Todo en esa casa era mío antes de que ella llegara. Eso es imposible. Las personas acumulan cosas juntas. Las personas que contribuyen a un hogar acumulan cosas juntas. Las personas que solo consumen lo que otro proporciona no pueden reclamar la propiedad. Pude verla pasar por las mismas etapas por las que había pasado su hija: incredulidad, ira, negociación, más ira. Esto es frío, dijo finalmente. Esto es despiadado. ¿Sabes qué es frío? Vivir con alguien que trata cada día como una batalla. ¿Sabes qué es despiadado? Señalar la puerta y decirle a alguien que se vaya de su propia casa.
Caminé hacia mi puerta principal, terminada esta conversación. Ella te quiere, me llamó su madre. Me detuve y me di la vuelta. No, no me quiere. Quiere lo que yo le proporciono. Le encanta tener a alguien a quien culpar de todo lo que está mal en su vida. Le encanta tener un objetivo para su rabia diaria. Pero el amor de verdad. La gente que te quiere no intenta echarte de tu propia casa. Todo el mundo comete errores. Todo el mundo también se enfrenta a las consecuencias de sus errores. Hoy, ella aprendió que algunas palabras no se pueden retirar. Abrí mi puerta principal y entré, dejándola de pie en mi entrada. A través de la ventana, la vi sentarse en su coche durante unos 10 minutos más, probablemente llamando a su hija para informarle de que el viaje de culpa había fracasado. Finalmente, se fue, y yo estaba solo de nuevo en mi pacífica casa. Esa noche, pedí pizza de mi lugar favorito, ese del que ella siempre se había quejado de que era demasiado grasiento. Vi una película de acción que ella habría criticado como sin sentido. Me fui a la cama a una hora razonable sin que nadie comenzara una pelea por algo que supuestamente había hecho mal. Por primera vez en 3 años, dormí toda la noche sin que me despertaran dramas, acusaciones o emergencias fabricadas. Fue el mejor sueño que había tenido desde el día en que dije, sí, quiero. 62 días. Eso es lo que tardó en terminar oficialmente lo que nunca debería haber comenzado. Los papeles del divorcio llegaron un martes por la mañana, sellados y oficiales. 3 años de matrimonio disueltos con el trazo de la pluma de un juez, y de alguna manera el sol volvió a salir al día siguiente. Ella había intentado impugnarlo, por supuesto. Encontró a un abogado de pacotilla dispuesto a trabajar a comisión, probablemente pensando que podría sacarme algo de dinero. Pero cuando se enfrentó a la realidad de que todo lo significativo estaba a mi nombre, comprado antes o durante el matrimonio con mi dinero, incluso él le aconsejó que firmara los papeles. La casa siguió siendo mía, el coche siguió siendo mío, las cuentas bancarias siguieron siendo mías. Se fue con exactamente lo que había traído al matrimonio, nada más que su ropa y su actitud. Su último intento de manipulación llegó a través de su madre, naturalmente, una llamada telefónica llorosa sobre lo arrepentida que estaba, como había aprendido la lección, como haría cualquier cosa para que funcionara. Pero yo había aprendido algo importante durante esos 2 meses de bendito silencio. Algunas puertas, una vez cerradas, nunca deben reabrirse. Dile que le doy las gracias, le dije a su madre durante lo que sería nuestra última conversación. Gracias por qué. Por mostrarme la puerta. El mejor consejo que nadie me ha dado. Incluso si no lo dijo de esa manera. La casa se sentía más grande de alguna manera. Después de que todo se finalizó, no solo físicamente, sino espiritualmente, como si alguien hubiera levantado un peso que ni siquiera me daba cuenta de que estaba cargando. Podía caminar por mi propia casa sin preguntarme qué ofensa imaginaria desencadenaría la próxima explosión. Empecé a hacer cosas que había olvidado que disfrutaba. Vi partidos de fútbol enteros sin que nadie se quejara del ruido. Cociné comidas que realmente quería comer en lugar de lo que no causaría una discusión. Invité a amigos sin preocuparme por el humor en el que pudiera estar. Los vecinos también notaron el cambio. La señora Peterson mencionó que no había oído gritos de mi casa en meses. Sea lo que sea que hayan arreglado ustedes dos, dijo, ha hecho que toda la calle sea más pacífica. Arreglamos que ella necesitaba vivir en otro lugar, le dije. 3 meses después de que el divorcio fuera definitivo, me encontré con una de sus amigas en el supermercado. Parecía incómoda cuando me vio, como si no estuviera segura de qué lado se suponía que debía estar. ¿Cómo estás?, preguntó con cuidado. Mejor que en años, respondí honestamente. ¿Y cómo está ella? No sabría decirte. Eso es lo hermoso del divorcio. Sus problemas ya no son mis problemas. Ha estado diciéndole a la gente que la echaste por una estúpida discusión. Tuve que reírme de eso. Ella señaló la puerta y me dijo, ahí está. Yo simplemente estuve de acuerdo con ella. No es así como ella lo cuenta. Estoy seguro de que no. Pero la verdad no cambia según como alguien quiera recordarla. De pie en mi cocina esa noche, mirando el jardín que ya no tenía que compartir con alguien que resentía mi existencia,
Me di cuenta de que algo profundo había sucedido ese día que señaló la puerta. Había pensado que me estaba amenazando con una pérdida. Lo que realmente hizo fue ofrecerme la libertad. Algunas personas pasan años en terapia tratando de averiguar cómo establecer límites, cómo defenderse, cómo dejar de aceptar un trato que no merecen. Todo lo que necesité fue un momento de claridad cuando alguien finalmente se pasó de la raya. ¿La mejor parte? Ella hizo todo el trabajo por mí, señaló directamente la solución y exigió que la tomara. Nunca le di las gracias apropiadamente por eso. Pero, de nuevo, dudo que apreciara la ironía. En estos días, cuando la gente me pregunta sobre el divorcio, les digo la verdad. Mi exesposa me dio el mejor consejo de mi vida cuando me mostró la puerta. Simplemente lo tomé más literalmente de lo que ella esperaba.